Video número 12. Tratamientos secundarios. Muy buenos días, señores estudiantes. Entonces vamos a pasar a otro temita muy importante y muy interesante del tratamiento de aguas residuales, y diría que el principal, que son la parte de tratamientos secundarios. Entonces vamos a ver cómo íbamos en base a este esquema, que es el general de una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta es la línea de aguas, ¿no? Y esta, pues aquí estamos teniendo en cuenta la línea de fangos. O sea, que se nos va a producir fangos y aguas. Esta es la línea de los gozosos, pero esta es la línea de los dolorosos, porque son fangos y hay que tratarlos, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Sacamos estos residuos y los botamos al río, pues estamos contaminando y no estamos haciendo nada. Entonces, esta es la línea de agua que vamos a trabajar, pero también tenemos que trabajar esta línea de aquí, que es la línea de agua. Dentro de en la línea de aguas veníamos hablando de el agua residual, lo primero que se llama pretratamiento, donde encontrábamos primero unas rejillas o primero un tanque de remoción de sólidos, pues una rejilla, aquí un desbaste o desarenado, ¿no? Que habían diferentes tipos de desarenados, desarenadores convencionales o desarenadores aireados, ¿no? Para eliminar también grasas y aceites. Entonces, este fue el pretratamiento. Después vinimos a ver lo que se llama tratamiento primario. Entonces, teníamos en desbaste, desarenado, y veníamos hablando del tratamiento primario. ¿Para qué era el tratamiento primario? Específicamente para eliminar sólidos en suspensión, aunque aquí también removíamos un poco de materia orgánica. Entonces tenemos este tratamiento primario, pero aquí van a salir unos lodos que esos tenemos que tratarlos. Eso los vamos a trabajar en la línea de lodos. Ahorita vamos a ver la línea de agua, o sea, los gloriosos, y después vamos a ver los dolorosos, que son que aquí están metiendo sólidos, salen sólidos, y esos sólidos no podemos botarlos. Entonces, habíamos visto el tratamiento primario y decíamos nosotros que eliminación de sólidos, ¿cómo lo podíamos hacer? Por medio de Tanking Hog, de los filtros FAFA, de la fosa séptica, y también habíamos hablado del reactor USB y lagunas anaerobias. Entonces, todo eso eran tratamientos primarios, ¿no? Y habíamos hablado específicamente aquí de un proceso de coagulación, floculación y sedimentación, o sea, un proceso químico, ¿no? Pero vamos a ver que vamos a cambiar ese concepto. Bien, entonces ahora vamos a ver los tratamientos secundarios. Estos son tratamientos físico-químicos, pueden ser, o también pueden ser tratamientos biológicos, ¿no? Específicamente, la mayor parte de tratamientos secundarios, esos son procesos de tipo biológico, porque los procesos físico-químicos son, digamos, hacen mucho daño ambientalmente a los ríos, entonces mejor trabajamos con procesos biológicos. Sin embargo, muchas veces tenemos que utilizar procesos químicos como tratamiento secundario. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Un tratamiento secundario está generalmente formado por un filtro biológico y un decantador secundario. Aquí en este filtro biológico van a haber mucha cantidad de microorganismos, bacterias, ¿no? Y se van a generar, pues parte de esas bacterias forman colonias y muchas de ellas se escapan de este reactor, ¿no? Y entonces para eso tenemos un decantador secundario. Entonces por eso aquí hay un decantador. Aquí en el tratamiento primario también hay decantadores, ¿no? Decantador primario. Pero aquí, este es un decantador que elimina sólidos en suspensión. Y este es un decantador que, como este es un proceso biológico, elimina sólidos biológicos. O sea, que diferente estos sólidos que estos. Estos son sustancias minerales, etc. En cambio, estos básicamente son materia orgánica, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a ver estos tipos de tratamiento y vamos a trabajar en esta línea, en este sector. Reactor y sedimentador secundario.
Bien, entonces para empezar los tratamientos secundarios diríamos nosotros que veamos las opciones de tratamiento secundario. Y aquí es una parte que ya entramos a trabajar y me ha dado por cambiar ese concepto, ¿no? Porque dice que las opciones de tratamiento secundario son procesos químicos, puede ser procesos químicos o también procesos de tipo biológico. O sea que este tratamiento puede ser, este es un tratamiento biológico, pero también vamos a hacer un tratamiento químico. Hay opciones de hacerlo químico y de hacerlo biológico. Vamos a ver cuándo, ¿no? Entonces decimos nosotros que los procesos químicos son la coagulación, floculación y sedimentación química, ¿no? Coagulación, floculación. Estos procesos de coagulación, floculación y sedimentación ya los habíamos visto en tratamientos primarios, pero yo lo que creo es que no está muy bien que estemos allí en tratamientos primarios. Los vamos a pasar a tratamientos secundarios. Estos procesos de coagulación, floculación, sedimentación, pues ustedes ya lo verán más a fondo cuando traten de problemas de potabilización de agua. Sin embargo, para tratamientos de aguas residuales es la misma historia, ¿no? ¿Podemos meter a una planta de tratamiento de aguas residuales procesos químicos? Sí. Y ese es, hacemos coagulación, floculación y sedimentación. Podemos hacer oxidación química o procesos de oxidación avanzada. En este caso, por ejemplo, en la universidad se está metiendo mucho en el proceso de oxidación avanzada para procesos de potabilización. Yo diría que el proceso de oxidación avanzada, que es generando catalizadores, sirve mucho para el tratamiento de aguas residuales. Intercambio iónico y neutralización química. Todos estos procesos ya los verán ustedes en sistemas de potabilización, o a los que ya los han visto, pues ya saben que es igual que una planta de potabilización. Coagula, flocula y sedimenta. Coagulante que vamos a utilizar, pues elementos químicos como sulfato de aluminio, el cloruro férrico, los polímeros, ¿no? También otros elementos poliméricos de tipo natural, como son la moringa, ¿no? Y aquí hay policloruro de aluminio también. Todos esos coagulantes, esos coagulan, después floculan, después sedimentan. Esto ya lo habíamos visto en los tratamientos primarios, pero lo vamos a pasar aquí. Entonces, procesos químicos y también hay procesos de tipo biológico. Cuando estamos hablando de biológico es microorganismos, aerobios, anaerobios y facultativos. O sea, procesos aerobios, ¿no? Anaerobios, ya vamos a ver qué son estos tipos de procesos, pero son procesos biológicos. ¿Qué quiere decir biológicos? Que hay microorganismos en el proceso de tratamiento. Entonces, los microorganismos, por ejemplo, las bacterias, ¿son buenos o son malos? Depende. Para un proceso químico, por ejemplo, para sistemas de potabilización, las bacterias de pronto traen gérmenes patógenos y entonces nos puede generar problemas para la salud. Pero en ese caso, pues lo que hacemos nosotros es destruirlas con cloro, ozono o yodo, lo que quieran ustedes, ¿no? Pero en los procesos de tratamiento de aguas residuales, esas bacterias van a cumplir una función esencial, ¿no? En los procesos biológicos. Y es que van a depurar o transformar la materia orgánica biodegradable. Por eso van a depurar o transformar la materia orgánica biodegradable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unos microorganismos que se comen la materia orgánica. Y la materia orgánica es el principal contaminante de las aguas residuales que se vierten a un río. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esos microorganismos? ¿No? Vamos a hacer que ellos se coman la materia orgánica, como lo mismo que nosotros haremos, porque ellos hacen lo mismo que nosotros, se comen la materia orgánica y la transforman en sustancias simples. Es lo mismo que nosotros hacemos, nos comemos la materia orgánica y la botamos. Entonces, ellos están haciendo eso. Lo que pasa es que ellos, cuando botan lo que botan, son sustancias simples. Ya no son sustancias complejas como lo que mandamos nosotros, que son proteínas, carbohidratos, lípidos, aceites y grasas. No, ellos están botando ya son sustancias simples y agua. Por eso, estos procesos biológicos, pues, están constituidos por una cantidad de microorganismos y por eso fue que empezamos a hablar
de microorganismos y hablábamos de bacterias y hablábamos cómo podían hacer las bacterias para comer, decíamos enzimas, la actividad enzimática y toda esa cosa, porque ellos se van a comer la materia orgánica y la van a transformar en sustancias químicas. Por eso estos procesos son de tipo biológico. Entonces son mucho más complejos que los de procesos químicos, claro, porque aquí estamos trabajando con microorganismos, ¿no? Entonces hay que comprender a esos microorganismos. Por eso hablábamos de la célula, ¿no? Cómo es que transforman la materia, enzimas, los ATP, ADP que captan energía, todo eso, porque esos microorganismos van a generar esa depuración o transformación de la materia orgánica. Bien, pero estas opciones de tratamiento pues pueden ser procesos químicos o procesos biológicos. Entonces, ¿de qué depende? Dice, de las características y composición del agua residual. Por eso nosotros cuando hacemos un sistema de tratamiento tenemos que ver cuáles son las características y la composición del agua residual. Entonces, para eso vimos nosotros cuando las características del agua, ¿no? pH, turbidez, color, alcalinidad, de todo, físico, químicas y bacteriológicas. Porque depende del tipo de característica de agua residual, yo puedo poner un proceso químico y un proceso biológico. Por ejemplo, digamos que yo tengo un agua residual, ¿no? Con alto contenido de materia orgánica. Ah, pues entonces aquí, si yo tengo alto contenido de materia orgánica, pues voy a utilizar procesos biológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los microorganismos se comen la materia orgánica. Pero si yo tengo un agua con poquito contenido de materia orgánica biodegradable, entonces, pues si yo no tengo casi nada de materia orgánica y el proceso biológico depura o transforma la materia orgánica biodegradable, pues ¿para qué me voy a utilizar esos procesos químicos? Pero si es al revés, la materia orgánica es, la materia orgánica biodegradable es poquita y la materia orgánica no biodegradable es altísima, pues ¿por qué me voy a meter procesos biológicos si no tiene materia orgánica? ¿Qué van a hacer los microorganismos? Si no hay casi materia orgánica, entonces yo le meto procesos de tipo químico. Otro ejemplo podría ser, estos biológicos son microorganismos. Y como todo, pues si a nosotros nos dan un tóxico, pues nos morimos, ¿no? Ellos también. Si el agua trae tóxicos, se mueren. Por ejemplo, muchas veces en las plantas en procesos industriales lavan los pisos, los tanques con cloro. El cloro es un desinfectante y mata a los microorganismos. Y entonces si manda esto, es agua con cloro, a un proceso biológico, pues me está matando los microorganismos que somos los que van a transformar o depurar la materia. Entonces, aquí procesos químicos cuando no hay poca materia orgánica o procesos industriales donde hay mucho tóxico, ¿no? Por ejemplo, las curtiembres allí en Pasto, al frente hay una serie de curtiembres. Esos son procesos que están haciendo ahí, ¿no? Tratando el cuero, industria del cuero, pero tiene mucho ácido sulfúrico y tiene cromo, que es un elemento tóxico, un metal pesado. Por lo tanto, yo no puedo meter un proceso biológico donde estoy teniendo elementos tóxicos y metales pesados. Entonces, lo que hago yo es, ahí se tiene que trabajar un proceso químico. O sea, que cuando usted tiene muy buena materia orgánica, podemos meterle procesos biológicos. Pero si usted no tiene materia orgánica o el agua residual tiene muchos tóxicos o elementos que van a generar problemas con los procesos biológicos, es mejor meter procesos químicos, ¿no? Entonces, miren ustedes que aquí, por eso decimos nosotros, hay que ver la calidad del agua, las características y lo que yo les he dicho siempre. Donde que necesito es que ustedes sean médicos del agua. Ustedes les van a dar un agua residual, la mandan al laboratorio, interpretan los resultados y en base a esos resultados usted coge si yo voy a utilizar procesos químicos o también voy a utilizar procesos de tipo biológico. Bien, si yo quiero saber cuando utilizo un proceso químico, cuando un proceso biológico, entonces yo lo que tengo que saber es lo que se llama un índice de biodegradabilidad.
Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta qué es la DBO y qué es la DQO. Entonces, decíamos nosotros que es la DBO, la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos aerobios para depurar o transformar la materia orgánica. Entonces, esta DBO que transforma o depura la materia orgánica biodegradable. Biodegradable. Un ejemplo, si a usted le pasan un ponqué, una caja de cartón y adentro un ponqué, pues usted se come el ponqué, pero no se come la caja. Entonces aquí, cuando me pongo el ponqué, estoy comiéndome la materia orgánica biodegradable, no me como la caja, que de pronto es de cartón, pero eso yo sé que no lo voy a degradar en mi cuerpo, ¿no? O, ¿no? Entonces, esta es la DBO, ¿no? Y esta es relacionada con la materia orgánica biodegradable. Porque hay otra materia orgánica no biodegradable, como la caja, ¿no? Que no se degrada por medios biológicos. Y el otro elemento es la DQO, ¿no? Oxidación, ¿no? Entonces la DQO es la cantidad de oxígeno para degradar toda la materia, ¿no? O sea, esta degrada la materia orgánica biodegradable, la materia orgánica no biodegradable y pura o que es oxida la materia inorgánica, ¿no? O sea, que la DQO es, ¿no? Entonces, para que la DQO funcione, por eso les pasé los ensayos correspondientes a la DBO y la DQO, pues ustedes van a ver que esos tienen dicromato de potasio, K2, R2O7, ¿no? Un oxidante fuerte que oxida la materia orgánica y la materia inorgánica. Entonces, con estas dos relaciones ya podría decir, a ver, vamos a ver con DBO y DQO, como ya hice exámenes de calidad del agua, entonces me pongo la DBO a la DQO. Dice, si la DBO a la DQO es mayor de 0.4, dice la biodegradabilidad es alta. O sea que cuando yo tengo una biodegradabilidad alta, pues yo utilizo un proceso de tipo biológico, ¿no? De 0,2 a 0,4, dice, es una agua normal, pues una agua residual urbana, puede ser. Entonces yo digo, bueno, hay una buena, hay buen contenido de materia orgánica, por lo tanto, utilizo el tratamiento biológico. Más de 0.4 es alta biodegradabilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo la DBO, la relación de la DBO a la DQ es 0,5. ¿Qué quiere decir? Que la DBO es igual a 0,5 por la DQO, ¿no? Entonces, si yo tengo una DQO de 500, yo digo la DBO aproximadamente, debe decir 500 por 5 serían 250, ¿no? Entonces, hay una relación entre la DBO y la DQO. O sea, siempre se están interrelacionando. E inclusive, yo puedo hacer análisis de DQO y después relacionarlos con la DBO, ¿no? Porque este ensayo de la DBO es un ensayo muy a los 5 días, entonces eso es mucho tiempo. Entonces yo hago ensayos de DBO, pero de DQO, pero interrelaciono la DQO con la DBO. Por ejemplo, aquí hay una interrelación. Y entonces yo en mi plan de tratamiento pues puedo sacar cuál es la interrelación y cuando hago análisis de DQO puedo saber cuánto es aproximadamente la DBO. Entonces dice que cuando ya este valor de DQO es menos de 0.2, dice que la interrelación es baja, ¿no? ¿Qué quiere decir 0.2? Por ejemplo, si yo tengo una DBO digamos, de DQO de 1000, ¿no? Entonces el 0.2 de 1000 son 200. O sea que la DQO 1000 y la DBO 200. ¿Qué quiere decir? Que hay poquita, de que la mayor parte de la materia que hay ahí, ¿no? es no biodegradable. Entonces, y la materia orgánica es poquita. Entonces, bajo esa condición, pues no voy a poner un tratamiento biológico, sino que hago un tratamiento de tipo químico, como el que estábamos viendo acá, coagulación, floculación, sedimentación. Las aguas residuales domésticas tienen una relación de DBO a DQO entre 0,3 y 0,8. Normalmente 0,5, ¿no? Es el doble, ¿no? El doble de la DQO es el doble de la DBO, ¿no? Por ejemplo, si me da 200, aspiro que la DQO sea de 400, si me da 200 de DBO.
Dice, si es factible optar por tratamiento biológico, es más económico y de menor impacto ambiental. Entonces, lo ideal es utilizar tratamiento. ¿Por qué? Porque estos son productos químicos y estos productos químicos también van al agua es residual y entonces eso genera problemas. En cambio, estos productos biológicos pues podemos estabilizar y todo. Por eso es mucho mejor, ¿no? Los lodos o fangos de procesos químicos pues vienen con estos químicos. Y entonces trabajar esos fangos que están contaminados de productos químicos es difícil. En cambio, los fangos del tratamiento biológico sí los podemos estabilizar y pues me sirve inclusive hasta mejorador del terreno. Y si yo puedo meter nutrientes, me puede servir de abono, alguna cosa de esas, ¿no? Bien, entonces esto es lo que se tenía que hablar sobre el concepto de tratamientos secundarios. Bien, entonces vamos a este proceso de estos tratamientos secundarios, ¿no? Ya estos procesos químicos ya los habíamos visto, inclusive ya la hicimos un repaso anteriormente en pretratamientos, pero como le digo, vamos a trabajarlo aquí. Pero el segundo punto ya viene a ser el fundamento de los procesos biológicos, ¿no? Entonces, como ya esta parte ya la pasamos, pues ya no. Y ustedes ya la verán en plantas de potabilización, coagulación, feculación, más al fondo. Y es lo mismo, sino que aquí la coagulación química es agua residual, ¿no? Entonces, estos procesos son los mismos, pero ya con concentraciones diferentes de coagulantes, ¿no? Pero se puede hacer el proceso de esta manera, como lo vimos cuando hablábamos de tratamiento primario, que cogimos esos procesos químicos. Yo, por ejemplo, ahora, ya en el que les voy a entregar a ustedes el libro pues viene aquí lo que se llaman ya procesos químicos, ¿no? Ya los tengo aquí, sino que aquí no los introduje, pero bueno. Entonces vamos a ver los fundamentos de los procesos biológicos. Si ya hay procesos químicos, coagulación, floculación, sedimentación, y después viene la filtración, si quieren hacerlo, ustedes le pueden hacer tratamientos terciarios. Pero en lo que es la parte biológica, ¿de qué consta? Entonces, el proceso biológico quiere decir que tiene dos tanques. El uno es el reactor y el otro un sedimentador. Por ejemplo, esos sedimentadores, miren, sedimentador aquí y sedimentador aquí. Hay diferentes tipos de sedimentadores en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Sedimentador secundario, aquí había un sedimentador primario y aquí hay un desarenador. Entonces hay diferentes tipos, pero son la misma por gravedad. Entonces tengo esto, decíamos nosotros, pues aquí están los microorganismos, pero muchos de esos microorganismos pues pueden salir por el efluente, entonces los captamos y los decantamos para que no vayan, porque estos son microorganismos, bacterias y todo, y entonces no puede ir al efluente porque lo contamina. Entonces las decantamos y estos pues los producimos y sacamos lodos de ellos. Bien, entonces, a ver, dice ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a desaparecernos del mapa. Bien, el fundamento de los procesos biológicos de depuración de agua consiste en la eliminación de la contaminación del agua mediante una biocenosis ubicada en un lugar adecuado y mediante el control del medio ambiente. Figura 6.1. Entonces, tenemos aquí un reactor, una biocenosis, ¿no? Miren ustedes, este es el concepto de un ecosistema. Decíamos, cuando hablábamos de ecosistemas, decíamos que hay ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales. El río es un ecosistema natural. ¿Por qué? Pues, si yo cojo un pedazo de un río, ¿no?
Entonces yo le aplico mis 3 elementos que me definen un ecosistema: biocenosis o conjuntos de poblaciones que hay en ese tramo del río, ¿no? El hábitat o entorno geográfico, que es lo que está entre este punto y este punto del río, o podemos decir que es todo el río, ¿no? Y el tercer elemento es el medio ambiente, ¿no? La parte ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la temperatura del río, ¿no? Que me afecta, el pH del agua, las características físico-químicas del agua, ¿no? Entonces, la alcalinidad, que afecta mucho a los procesos, ¿no? Entonces, temperatura, alcalinidad, pH, todo eso viene a ser condiciones ambientales. Entonces, todo eso, lo que hay en un río, es un ecosistema. Aquí, en el sistema de tratamiento de aguas residuales, yo tengo 2 elementos, decíamos. Tengo un reactor y un sedimentador. ¿Qué tipo de sedimentador? Secundario. ¿De qué vamos a hablar del reactor? Entonces, el reactor es un tanque, un cuarto, digamos, ¿no? Y aquí va a llegar agua residual, ¿no? Y aquí vamos a tener un conjunto de poblaciones, ¿no? Porque es la biocinosis, conjunto de poblaciones, de bacterias, de virus, de hongos, un poco de microorganismos, hay de todo, ¿no? Y entonces, este es el conjunto de poblaciones. El tanque es el entorno geográfico donde va a producir su efecto los microorganismos. Y el tercer elemento, que es las condiciones ambientales. Estos señores, estos microorganismos que actúan aquí, tienen que tener buenas condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura sea adecuada. Entre mayor temperatura, mejor. Por ejemplo, unos 30 o 35 grados, estos señores funcionan a la perfección, porque son como nosotros. En clima frío, pues nos entumimos. En clima caliente, pues ahí funcionamos mejor. Entonces, ellos también, cuando la temperatura es baja, no funcionan, ¿no? El crecimiento se detiene y todo eso. Pero el clima, si la temperatura es alta, es muy, muy interesante el crecimiento de estos señores. Otro elemento que les afecta es el pH, ¿no? El pH. El pH lo puedes destruir, ¿no? Así como la temperatura también. Si yo quiero acabar con esta población, aumente la temperatura a 100 grados y hasta luego los microorganismos, ¿no? Pero, o a 0 grados también. Entonces, esto se detiene y el proceso se daña. Por eso hay que tenerlos bien cuidaditos a buena temperatura. Entonces, estamos hablando del pH. Ese es un factor que afecta a las poblaciones microbianas. Ya lo veíamos cuando hablábamos de pH, ¿no? Un pH alto, pues, destruye la población microbiana. O un pH por debajo de 4, también. Gran parte de la población se destruye. Y yo lo que quiero es que estos señores crezcan y harto. Entonces, yo tengo que regularles el medio ambiente, regularles la temperatura, regularles el pH, ¿no? Todos esos elementos que van a generar aquí, ¿no? ¿Qué más necesito para estos señores, por ejemplo? Como son microorganismos, entonces tenemos ahí que la ley del Lieb y la ley de Salford, ¿no? El crecimiento de los microorganismos está en función del elemento que esté de menor cantidad en este sistema. En ese caso, pues, ¿cuáles son los elementos? Son los nutrientes, materia orgánica y nutrientes. Entonces, aquí este señor tiene que tener buenos nutrientes. ¿Cuáles son los básicos? Nitrógeno y fósforo. ¿Qué pasa si estos señores no tienen buenos nutrientes? Pues no crecen. Y yo lo que quiero es que crezcan para que se coman. Entre más crezcan, más microorganismos haya, se van a comer más rápido la materia orgánica. Pero para eso necesitamos nutrientes. Por eso tenemos que darle las condiciones ambientales, de temperatura, de pH, de nutrientes. Y un elemento que no puede haber son los tóxicos. Entonces, si yo le echo cloro a una industria y ese cloro me viene aquí, pues el cloro destruye los microorganismos. Y para eso se hizo. Entonces, y si yo estoy tratando que estos crezcan y le estoy metiendo cloro de un proceso industrial, pues estos señores no crecen y el proceso, la eficiencia del proceso disminuye. Entonces, fíjense ustedes que tenemos mucha cosa
de hay que hablar en este caso. Vamos a ver. Dice, la biocenosis o comunidad de organismos vivos generalmente está constituida por microorganismos, pero en algunos procesos puede intervenir incluso a tener importancia a organismos superiores, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que trabajamos aquí? Las bacterias, ¿no? Las bacterias, y vamos a trabajar las bacterias para que crezcan más que todo bacterias, porque hay organismos superiores, por ejemplo, los hongos, los protistas, en este caso superiores, que ellos se comen las bacterias. Entonces a nosotros no nos interesa que se coman las bacterias, ¿no? Sino que se comen la materia orgánica. Entonces queremos que en ese tanquecito crezcan muchas bacterias, pero no organismos muy superiores, como dice. La contaminación del agua constituye el sustrato o alimento de dicha biocenosis, o sea, ¿no? La cual se mantendrá controlada en un cierto lugar adecuado al que denominamos reactor biológico. Entonces, ¿cuál es el agua? Te atrae contaminación, ¿no? ¿Qué trae de contaminación? Pues materia orgánica formada por proteínas, carbohidratos, lípidos, aceite y grasas, gérmenes, patógenos y todo eso lo trae contaminado, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esa contaminación del agua residual? Pues por medio de la DBO. ¿Qué tal contaminada? Pues me dice, entonces la DBO está relacionada con la materia orgánica. Si hay mucha DBO, quiere decir que hay mucha materia orgánica. Y también decíamos nosotros la contaminación por materia orgánica y por nutrientes. ¿Por qué vienen nutrientes en un agua residual urbana? Pues primero, la materia orgánica por lo que botamos nosotros. Y segundo, por los nutrientes también, que en este caso el nitrógeno, pues por la orina, ¿no? La urea. En este caso, pues nitrógeno. Entonces tiene materia orgánica, nutriente, nitrógeno y el fósforo. Viene de los detergentes, ¿no? Que hay en las viviendas, se utilizan. Y entonces aquí me da el agua con materia orgánica y nutrientes, ¿no? Dice, en dicho reactor se deben mantener las condiciones ambientales para permitir el desarrollo óptimo de la biocenosis. Ya habíamos hablado de esto. Así, si esta es de tipo aerobio, se suministrará el oxígeno suficiente para mantener condiciones aerobias en el reactor. Por el contrario, si fuese de tipo anaerobio, se evitará la entrada de oxígeno al sistema para mantener condiciones aerobias. En el proceso anóxico se remueve nitrógeno mediante la conversión de nitrato en nitrógeno gaseoso en ausencia de oxígeno. Como consecuencia del consumo de su sustrato y de los nutrientes, la biomasa del reactor aumentará, lo cual puede exigir la extracción del crecimiento de biomasa, fango, para dejar el agua sin esto. Bueno, entonces vamos a ver, aquí hay unos términos muy importantes que dice que los microorganismos pueden ser de tipo aerobio y de tipo anaerobio. Entonces, aquí hay una situación bien interesante. ¿Qué es un proceso aerobio? Por ejemplo, digamos, me acuerdo que cuando era niño compré un pescadito ahí de colores y lo compré y me lo dieron en agua y yo el agua pues tiene que estar el pescado en agua, pero me lo dieron una bolsita con agua y lo llevé a la casa y yo con mi pescadito viéndolo allí, ¿no? Y al otro día, ¿no? Al otro día voy a ver mi pescado y ¡pum! Pescado muerto. Yo había cerrado mi bolsa, lo tenía allí, dije al otro día lo meto en, ¿no? Y entonces, ¿por qué se murió? Porque el pescado utilizó el oxígeno disuelto que estaba en el agua y ya no había oxígeno disuelto y entonces se murió. Entonces, es la misma historia de los microorganismos aerobios. Ellos necesitan oxígeno disuelto. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo le meta el oxímetro y tú me diga oxígeno disuelto 7. Por eso hemos hablado ya del oxígeno disuelto. Y decíamos que los peces necesitan un gran contenido de oxígeno. Entonces yo mido el oxígeno disuelto. Bueno, hay buen contenido de oxígeno.
el proceso aerobio y entonces pueden haber peces. Pero eso es proceso aerobio. Y los microorganismos también. Si son aerobios, necesitan oxígeno disuelto, como el pescado. Necesitan oxígeno. Y si no hay esos oxígenos, pues se mueren. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que en un agua residual, si yo quiero que existan procesos aerobios, tengo que introducirle al agua oxígeno. El oxígeno está en la atmósfera, pero en la atmósfera hay la mayor cantidad es de nitrógeno, seguido por el oxígeno y otros elementos. 70, un 20 o 25% es de oxígeno. Pero tiene la presión, el oxígeno se introduce más rápido en el agua que el nitrógeno. Esa presión que el gas sobre el líquido es mayor la de oxígeno. Por eso es más fácil que el oxígeno se introduzca en el agua. Y entonces, a mayor altura, pues mayor presión de oxígeno sobre el agua. Por eso los ríos de montaña tienen más oxígeno que los ríos de llano. Más oxígeno. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando el río es de montaña, la pendiente es fuerte. Entonces, cuando la pendiente es fuerte, el agua viene chocando con las piedras y eso crea un área, ¿no? Área superficial mayor para que se introduzca el oxígeno. Entonces, esas aguas de montaña tienen mucho oxígeno y eso favorece la producción de salmónidos, ¿no? O ciprínidos, ¿no? Salmones y todo, por eso son ríos de montaña, no son ríos de llanura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan alto contenido de oxígeno. Acá también los microorganismos necesitan oxígeno. Entonces, cuando necesitan oxígeno son microorganismos aeróbicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este reactor para que esto se genere procesos aerobios? Entre otros, los procesos aerobios, los microorganismos aerobios comen más rápidos que los anaerobios. Entonces, eso tiene una serie de implicaciones. Entonces, al yo decir aerobios, lo que quiero decir es que yo tengo que introducirle oxígeno a esto, ¿no? ¿Y cómo le meto oxígeno? Entonces, yo no tengo el río ni la cascada, toda esa cosa para que la oxigenación sea natural, sino que tengo que hacer la oxigenación artificial. Entonces, en la parte superior de este tanque, yo coloco una turbina y la turbina se está moviendo continuamente, me está moviendo esta turbina y está agitando, o sea que me está dando una mayor área de contacto entre el agua y el gas, y entonces ese oxígeno que está en el aire, pues penetra en el tanque, y ese oxígeno se llama oxígeno disuelto. Ese oxígeno disuelto lo captan los microorganismos aerobios, ¿no? Los microorganismos aerobios para su proceso biológico. También puedo hacerlo yo, inyectarle por debajo. Por ejemplo, yo puedo meter un compresor aquí, aire, y lo meto por debajo. Y entonces al meterle por debajo, aquí tienen unos baffles que van sacando las burbujas de ¿qué? Burbujas de aire. Estas burbujas de aire pues, están compuestas dentro de la parte interna de oxígeno. Pues ese oxígeno de esas burbujas de aire se transfieren al agua y me le da el oxígeno necesario. ¿Para qué? Para la transferencia de oxígeno de la gota de aire al sistema, y eso me genera una cantidad de oxígeno para que los microorganismos, ¿no?, ejerzan sus funciones biológicas, que ya la vez habíamos visto, ¿no? En este caso, pues el oxígeno es un aceptor de electrones, la materia orgánica donador, entonces él acepta los... Bueno, y eso ya es un proceso que lo veremos posteriormente, pero que ya lo vimos, ¿no? Pero siempre es bueno recordar. Entonces, estos señores son aerobios. Pero, ¿cuál es el problema de los aerobios? Que para meter este oxígeno o prender este compresor para que venga oxígeno por aquí, cuesta. Y entonces son procesos que, si bien es ciertos, son rápidos y comen rápido y todo lo hacen rápido, pero necesitamos energía. Entonces, aquí esta energía hace que estos procesos aerobios, que son ideales, sean costosos.
Por eso generalmente estos procesos aerobios se dan en Europa, en Estados Unidos y en Colombia también, ¿no? La mayor parte de plantas son procesos de tipo aerobio. Bueno, pero tenemos también, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aerobios, entonces, oxígeno. ¿Y qué bota? CO2. Mire ustedes, estos procesos aerobios meten oxígeno y botan CO2. Pero también, ¿no? En el reactor, ¿para qué les sirve, ¿no? Aquí la contaminación, esta materia orgánica, ¿para qué la empleamos? Para el crecimiento de la biomasa, ¿no? Ya, ustedes comen y se alimentan, ¿cierto? ¿Y para qué les sirve la alimentación? Pues para las energías, ¿no? Me da energías para otros tipos de procesos. Ya habíamos hablado nosotros de ese ciclo energético del ADP y el ATP, ¿no? Entonces, la materia orgánica dona electrones, el oxígeno los recibe y entonces ese intercambio genera energía. Esa energía la captamos para nuestros procesos biológicos. Ellos también hacen eso. ¿Para qué lo emplean? Para el crecimiento de su propia masa, pues no. Nosotros para eso crecemos, para eso comemos, ¿no? Y crecimiento y también, ¿no? El crecimiento de la biomasa y también pues se va reproduciendo aquí los microorganismos. Y bota ¿qué? CO2. Y otras sustancias más simples. Entonces, este es un proceso rápido que necesita que crece la biomasa y bota CO2. Esto es una ventaja, que bote CO2, ¿no? ¿Por qué? Porque bote CO2, porque pues, este no es es contaminante el CO2, ¿no? Pero digamos que la atmósfera tiene mucho CO2, ¿no? Y entonces, pero no huele, ¿no? No tiene olor, no tiene nada, sino que está saliendo, ¿no? como gas, ¿no? Como el CO2 de las hojas, pues absorbe oxígeno y bota CO2, pues acá estamos botando un proceso aerobio CO2, entonces no huele. El otro proceso que es anaerobio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta biocenosis es anaerobia. Entonces, ¿tenemos oxígeno? Claro que tenemos oxígeno. Pero en este caso, en los procesos anaerobios, ¿no? yo tengo oxígeno combinado. Combinado. ¿no? Entonces, tengo el oxígeno que es un oxígeno combinado. O sea, que viene en el agua. ¿sí? Ese que viene en el agua, por ejemplo, viene H2SO4. Entonces uno dice H2SO4, eso es un ácido, ¿no? Ácido sulfúrico. Entonces, estos señores, estos microorganismos anaerobios también necesitan oxígeno, claro que necesitan, para transformar la materia orgánica, si no, ¿cómo hacen el intercambio iónico? Entonces, estos microorganismos anaerobios, ¿no? Lo que hacen es quitar de ese H2SO4, quitarle el oxígeno. Lo quitan. Y entonces, al quitarle el ácido sulfúrico, el O4, queda H2S. ¿sí? ¿Y para qué lo utilizan? Para sus procesos biológicos. Pues ya tengo oxígeno, pero no lo oxígeno disuelto, sino el oxígeno molecular, que estaba en la molécula del ácido sulfúrico. Por eso los NO2, NO3, ¿no? NO2, ¿no? O en nitratos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? No, ven un oxígeno por ahí en los nitratos, los cogen. Y entonces el nitrógeno sale como gas. Y entonces esos son procesos de nitrificación. Pero entonces, ¿qué hacen estos señores? Aquí, los anaerobios, no podemos meterle oxígeno. No podemos meterle oxígeno. Porque si le metemos oxígeno, dejan de ser anaerobios. Y a los procesos anaerobios con oxígeno disuelto, pues los mata los microorganismos. Entonces, estos señores me trabajan sin oxígeno disuelto. Pero lo que trabajan es con oxígeno molecular, porque fíjense ustedes, me están botando H2S, pero y el O4 lo cogieron los microorganismos estos para su propio metabolismo. Entonces, ¿qué están expulsando estos señores anaerobios? ¿no? ¿Qué es lo que tienen? No hay oxígeno. Por lo tanto, si no hay oxígeno, pues es una ventaja, ¿no?
¿Por qué? Porque no necesito energía eléctrica. No necesito ni compresor, ni turbina, nada. Ellos no necesitan nada porque ellos cogen el oxígeno molecular, no el oxígeno disuelto, sino el oxígeno molecular. ¿Y qué botan? ¿No? Botan H2S, sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque los microorganismos atraparon el oxígeno, ¿no? N2, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí había nitrógeno amoniacal que se puede transformar en nitritos y nitratos, y cuando estamos nitratos, ahí hay oxígeno, lo cogen los microorganismos y botan nitrógeno. Y estoy quitándole el nitrógeno, pero ya del proceso. ¿Qué más hacen? CH4. Este metano, los microorganismos anaerobios lo botan, ¿no? CH4. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué les digo? La transformación es de que viene la materia orgánica, pero se generan bacterias acidogénicas que cogen la materia orgánica y la van transformando, ¿no? A su materia orgánica compleja, la están transformando en materia orgánica simple, ¿no? Entonces, eso va a ser unas cadenas complejas, ellos se van comiendo la materia orgánica y las van transformando en materia simple. Y eso tiene una serie de procesos en tratamientos anaerobios. O sea, hay una fase primero de hidrólisis, ¿no? Hay ciertas bacterias que transforman la materia orgánica en compuestos más simples, después vienen unas bacterias que se llaman acidogénicas, y entonces esa materia que botan las bacterias que generan la parte hidrolítica, botan eso, se comen eso y transforman el agua que tendría con de la primera transformación hidrolítica, la transforman en ácidos, ¿no? Las bacterias acidogénicas, y después vienen las bacterias metanogénicas que se comen lo que han botado esas bacterias acidogénicas y lo transforman en metano. O sea, en un proceso lo llevan a esto. Y este metano, pues, es explosivo. Por lo tanto, para mí, fíjense ustedes que en un proceso anaerobio estoy botando CO2, N2 no tengo problema, el nitrógeno que está en la atmósfera, CO2 también. H2S tengo dos problemas. Este H2S me genera olores. Entonces, todos los procesos anaerobios huelen. ¿Por qué? Porque, ¿no? Por este ácido sulfídrico que huele a huevo podrido. Entonces, por ejemplo, ustedes se han fijado que los ríos muchas veces ahí al lado de la universidad, eso huele, ¿no? Uy, están en anaerobiosis, o sea, las bacterias están trabajando anaerobias y me generan este sulfuro de hidrógeno. Y este CH4 es metano. El metano es un elemento explosivo. Inclusive muchas veces en las alcantarillas se han explotado las alcantarillas. ¿Por qué? Porque se ha generado en la alcantarilla, que es aproximadamente un proceso anaerobio, se genera mucho metano y alguna chispa pues explotó, ¿no? Explotan las alcantarillas, y en Guadalajara, por ejemplo, en México se vio un proceso de esos, ¿no? Todos unos 200 metros explotó la alcantarilla y se quedaron huecos, zancas, porque explotó ese metano. Ahora, para nosotros, por ejemplo, este metano es importantísimo, ¿no? Importantísimo, porque si es una planta de tratamiento de aguas residuales grandes, se produce gran cantidad de metano. ¿Y qué podíamos hacer con el metano? Pues tratarlo. Si tenemos todos estos elementos, pues se los quitamos y dejamos el metano. Y este metano me puede, yo por procesos de transformación, puedo transformar este metano en energía eléctrica. Y la energía eléctrica aprovecharla para la planta de tratamiento. Y de hecho se hace muchas veces en plantas de potabilización. Sacar este metano y generar energía. Nos puede servir para la misma planta y para las viviendas que estén alrededor de la planta de tratamiento. Entonces, pero por ese valor, por este sulfuro de hidrógeno, pues estos procesos anaerobios huelen, ¿no? Entonces, esos procesos tenemos que hacerle un tratamiento ambiental bastante fuerte para disminuir los olores. En cambio, acá no tengo ese problema en el aeróbio. Bien, entonces,
Decíamos nosotros que puede ser anaerobio, aerobio, pero el anóxico puede ser facultativo porque puede ser entre anaerobio y aerobio, ¿no? Pero ese proceso anóxico ya, ¿qué es lo que remueve? Nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, el NH4, amonio, amoníaco, NH3, NH4, pues lo coge las bacterias nitrosomas y nitrobacter y transforman lo que es, transforman las bacterias nitrificantes, lo transforman en nitritos y nitratos. Y las nitrosomas y nitrobacter lo transforman en nitrógeno, que sale a la atmósfera y queda esto depurado. Ahora, el problema de esto es que aquí hay una serie de comunidades y nosotros lo que tratamos es de que crezcan, ¿no? Por eso las condiciones ambientales tienen que ser adecuadas para que crezcan esos microorganismos. Entonces, yo tengo que tener, ¿no? Por eso, unas buenas condiciones ambientales aquí para que los microorganismos, ¿no?, se coman esa sustancia. Pero muchos de ellos, pues, como están aquí, pueden salir, ¿no? Aquí está entrando el agua, pero y aquí hay microorganismos, pero los microorganismos también pueden salir, ¿no? Y entonces aquí se forman colonias de microorganismos y esas colonias de microorganismos son lo que se denominan flux. Y entonces salen flux y entonces aquí, para no botarlos al río, hago un decantador secundario donde ese flux decanta. Y decanta. Y entonces aquí se me forma lo que se llama un lodo secundario, ¿no? Entonces vamos a ver en el proceso anóxico, dice, se remueve nitrógeno, como tenemos aquí, mediante la conversión de nitrato en nitrógeno gaseoso, en ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues nitrito, nitrato, ¿no? Las nitrosomas y nitrobacter cogen ese nitrato y lo absorben y absorben el oxígeno y botan el nitrógeno. Mediante la conversión de nitrato a nitrógeno gaseoso en ausencia de oxígeno. Como consecuencia del consumo de su sustrato y de los nutrientes, la biomasa del reactor aumentará, la cual puede exigir la extracción de crecimiento de biomasa, FAM, para dejar el agua sin esto. Por eso aquí decíamos nosotros un decantador secundario. Dice, la contaminación de agua, sustrato y o nutrientes quedará eliminada debido a su utilización por la biocinosis, la cual generará productos como el anhidro carbónico en ambiente aerobio, CO2 y metano en ambiente anaerobio, nitrógeno y sulfídrico en ambiente anóxico. La materia orgánica es el principal grupo contaminante de las aguas residuales y causante de la casi total peligrosidad sanitaria. La actividad biológica también se usa para remover nitrógeno y fósforo del agua residual. Entonces, vamos a ver. Vamos a bajar esto un poquito. Entonces, veamos aquí qué es lo que hace la materia. Entonces, agua residual, materia orgánica, reactor, microorganismo, se oxida. ¿Cuál es el oxidante? El oxígeno, ¿no? Por eso el oxígeno lo introduce a nosotros. ¿Qué hacemos? La misma historia que hacemos. ¿Qué tenemos nosotros? Materia orgánica, comemos. Respiramos, sí, oxígeno. Allá en la célula, pues, se forman las proteínas, carbohidratos y todo eso y entran a la célula. Por la sangre va el alimento y el oxígeno y todo eso. Entonces, en la célula, ¿qué hace? Pues se oxida, ¿no? Materia orgánica, oxígeno. Transfiere la materia orgánica electrones hacia el oxígeno. Esa transferencia libera energía y la captamos. Entonces, fíjense ustedes, la misma historia, materia orgánica, reactor, microorganismos, oxidación, necesitan oxígeno, pues ya lo tienen. ¿Y esto qué hacen ellos? Nuevas células. Lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Expulsamos gases también, ¿no? Y sustancias inertes. El problema es que nosotros botamos gases, pero aquí, en vez de sustancias inertes, mandamos sustancias complejas, ¿no? Y entonces aquí hay que meterle el otro proceso, que es el tratamiento, para que estas sustancias complejas se vuelvan sustancias inertes. Bueno,
Entonces, estamos aquí un poquito dando vueltas a este asunto porque si comprendemos nosotros esto, ya la parte biológica la comprenderemos muy bien porque es que hacemos los procesos. Dice, oxidación biológica es la conversión bacterial de los elementos de su forma orgánica a su forma inorgánica. O sea, complejas a simples. Altamente oxidada en un proceso también conocido como mineralización. O sea, ¿qué va a quedar? La materia orgánica se la comen los microorganismos. Lo otro quedan sustancias minerales. La mineralización o descomposición microbiológica del material orgánico de las aguas residuales en productos finales inorgánicos como dióxido de carbono, agua, nitrógeno, amoníacal o nitratos, autofosfatos y sulfatos es característica de la oxidación aerobia de carbohidratos y lípidos. Sin embargo, no se aplican a muchos compuestos aromáticos que tienen alta masa molecular, alto estado de oxidación y son estables bioquímicamente como la lignina, la materia única y muchos hidrocarburos aromáticos clorados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oxidar. ¿Qué se le saca? La materia orgánica está trayendo los electrones y el oxígeno está captándolos. Y ese proceso, pues, entonces, fíjense ustedes que ahí, cuando se producen los fangos, los lodos, ¿no? Muchas veces nosotros cogemos ese lodo y lo estabilizamos. ¿Qué quiere decir? Si sacamos un lodo, lo podemos dejar ahí por un tiempo. Y entonces, ¿qué van a hacer los microorganismos? Pues comerse la materia orgánica. La materia orgánica en el lodo. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos que hay en un lodo? Aerobios, no, anaerobios. Entonces, los microorganismos están comiendo la materia orgánica, pero ya cuando con el tiempo pues se acaban toda la materia orgánica y como ya no se pueden comer la materia orgánica, pues empieza una especie de canibalismo a comerse entre ellos hasta que por fin desaparece la materia orgánica y desaparecen los microorganismos y queda un lodo estabilizado, porque no tiene ni microorganismos ni materia orgánica. Eso es lo que queremos nosotros ligar a eso. Dice, toda oxidación supone la transferencia de electrones de una sustancia reducida o donante, ¿no? Ojo que la reducción es donar. Y es reducida o donante. En este caso, ¿cuál es la donante? La materia orgánica. De electrones a una sustancia oxidante o aceptor. Por eso le pongo en negrilla, reducida, oxidante y oxidante o aceptor de electrones. Entonces, en este caso, el aceptor del electrones o el oxidante es el oxígeno. Y el donante, ¿no? Y la sustancia, ¿no? Reducida es la materia orgánica. La materia orgánica es el elemento donante de electrones para organismos vivos. Sin embargo, algunos materiales inorgánicos reducidos como el amoníaco, los sulfuros, el hierro ferroso y el hidrógeno molecular pueden servir para algunas bacterias como donante de electrones, alimento o fuente de energía. Fíjense ustedes, ¿no? No siempre es esto, ¿no? Dice, sin embargo, algunos minerales inorgánicos reducidos como el amoníaco, sulfuros, el hierro, pueden servir para algunas bacterias como donante de electrones, alimento, fuente de energía. Por ejemplo, las plantas, ¿no? Ellas adquieren el nutriente ¿de dónde? El nutriente es una sustancia mineral, la absorben y lo llevan a la raíz, ¿no? Entonces son nutrientes minerales, pero que hacen parte del proceso biológico. La oxidación orgánica puede visualizarse como una remoción de electrones, ¿no? O átomos de hidrógeno de las moléculas orgánicas. O sea, tenemos materia orgánica y pues ahí salen los electrones. En la oxidación aerobia, el oxígeno es el aceptador final de electrones. Por eso decimos nosotros aceptor de electrones. O sea, y cuando estoy hablando de aceptor de electrones es una sustancia oxidante. Y por lo tanto es reducido. Mientras que los donantes orgánicos e inorgánicos de electrones son oxidados. Dan electrones y se oxidan. Reciben electrones y son aceptores. En la oxidación anaerobia, otros compuestos como los nitratos, los sulfatos y el CO2 pueden servir como aceptadores de electrones. El uso de sulfatos
y del CO2 como aceptador de electrones requiere condiciones estrictamente anaerobias. En estas condiciones los productos finales son metano, CO2, H2S y agua. Entonces, también puede servir, miren, en condiciones, otros compuestos como los nitratos, sulfatos, pueden servir de aceptadores de electrones. ¿Por qué? Porque tienen, ¿no?, el oxígeno, ¿no?, aceptador de electrones. La fermentación anóxica o proceso de respiración del nitrato está definida como el conjunto de reacciones de reducción del nitrato o nitrito, en los cuales estos se utilizan como aceptador de electrones en ausencia de oxígeno libre. O sea que el nitrato y nitrito aceptador, como este caso, ¿no? Proceso que también se conoce como desnitrificación anaerobia. Los nitratos pueden usar bacterias facultativas en condiciones anóxicas, condiciones intermedias, las cuales se caracterizan por la formación de CO2, agua y nitrógeno gaseoso como productos finales. Entonces, ¿qué quiere? Por ejemplo, hay muchos casos que nosotros, ¿qué vamos a depurar?, ¿no? ¿Qué vamos a depurar? Materia orgánica. O sea, vamos a quitarle de aquí materia orgánica. Pero en muchos casos, necesitamos quitar el nitrógeno. Porque este nitrógeno en las aguas residuales, si son captadas, si son tomadas, sobre todo por los niños, me genera una enfermedad que es lo que se llama la metahemoglobinemia. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo tengo nitrógeno, él reacciona con el oxígeno para formar nitritos y nitratos. Y entonces le está quitando oxígeno al oxígeno que tiene la sangre para llevarlo a su proceso de oxidación. Y entonces los niños se empiezan a poner como azulados. Y eso es, esa metahemoglobinemia es un problema. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando? Digamos que anteriormente yo trabajé, pues cuando hice mi maestría, yo trabajé en procesos de transformación de la materia orgánica. Pero ahora ya no solamente se está depurando la materia orgánica, sino que se quita de esta agua residual que sale los nutrientes. O sea, entra con nutrientes, pero este nitrógeno específicamente, que es el que más molesta, hacemos un tratamiento para desnitrificar, ¿no?, para quitar los nutrientes y que ese nitrógeno que está en el agua se vuelva gas. Y este fósforo que está en el agua también se vuelva gas. Pero, francamente, la realidad es que si llegamos solamente a nosotros a hacer esto de eliminación de la materia orgánica, ya tenemos mucho. ¿Qué es lo que se da aquí a nivel del país, ¿no?, sobre todo en veredas y poblaciones? Pues utilizar una fosa séptica con el filtro anaerobio. Eso es lo máximo que se ha podido, ¿no? O de pronto hacer unas lagunas. Pero ya pensar en tratamientos mucho mayores, no. Es decir, por eso yo digo que trabajar en la eliminación de la materia orgánica, con eso tenemos bastante. Bien, entonces, bueno, dice, en el proceso aerobio el oxígeno es reducido a agua y a carbono y el carbono es oxidado a CO2. La oxidación de compuestos orgánicos involucra la remoción de electrones del compuesto orgánico y su transferencia a un aceptador de electrones, el cual sirve como agente oxidante y se reduce en el proceso. En la mayor parte de los casos, cada paso oxidante supone la pérdida simultánea de 2 electrones y de 2 protones del sustrato orgánico oxidado. O sea, la oxidación de un compuesto orgánico se realiza mediante la remoción de 2 átomos de hidrógeno y 2 protones y se llama a veces deshidrogenización. Por el contrario, la reducción de un compuesto orgánico supone la adición de electrones por átomos de hidrógeno, 2 protones y se denomina hidrogenización. La oxidación biológica o respiración es un proceso productor de energía en el cual los compuestos orgánicos e inorgánicos reducidos son oxidados en compuestos orgánicos inorgánicos.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces tendríamos la tipología básica de los procesos biológicos, decimos, ¿no? Entonces veamos a ver los procesos biológicos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver si está bien. Bueno, entonces tendríamos nosotros esto. Vamos a ver cómo son los procesos biológicos, ¿no? Entonces tendríamos este cuadrito, procesos biológicos. Dice tipo de procesos biológicos. Según el elemento a eliminar o transformar. Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Materia orgánica. Podemos hacer nitrificación y desnitrificación para eliminar nitrógeno o también eliminar fósforo. Como les digo, a duras, mejor dicho, esto se hace en Medellín, en Bogotá, que están haciendo los plantas de tratamiento. Aquí en Pasto lo que hacen es botarlo al río. No, bueno, botarlo al río. Y hay otros países que ya están trabajando en la parte de nitrificación y desnitrificación y otros que ya pasaron esta etapa y están eliminando el fósforo, ¿no? O sea, todo lo que viene, lo que sacan, el nitrógeno lo mandan a la atmósfera y el fósforo también. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a trabajar en la eliminación o eliminación de la materia orgánica. Según el potencial de oxidación-reducción del medio, aerobio, anóxico, que es intermedio, y el proceso anaerobio. O sea que hay tres procesos aquí. Uno intermedio, que es con poco oxígeno, muy poquito oxígeno. Entonces, anóxico. Según la forma de estar la biomasa en el reactor. Aquí vienen lo que se llaman cultivos en suspensión y cultivo fijado a soportes. O sea, que estos microorganismos aquí pueden estar, ¿no?, nadando en el agua. Entonces, esos son cultivos en suspensión, los microorganismos están nadando. O yo le puedo poner a estos mallas, ¿no?, le puedo meter vallas, ¿no?, como le metía en los filtros anaerobios o rosetones o lo que usted quiera, y entonces los microorganismos se adhieren a esas mallas o a esos plásticos. Entonces eso quiere decir cultivo fijo, o sea que están adheridos a algún medio. Entonces pueden estar nadando aquí o adheridos a algún medio. Entonces cuando están adheridos son cultivos fijos y cuando están nadando son cultivos en suspensión. Por ejemplo, el cultivo en suspensión son los fangos activos aquí, ¿no? Y fijos, entonces aquí vendría a ser los fijados soportes, los biodiscos, o también una tecnología que es los filtros percoladores, ¿no? De ello vamos a trabajar también. Entonces dice, según el elemento contaminante a eliminar o transformar, se pueden diferenciar procesos biológicos para la eliminación de materia orgánica carbonosa, es decir, para la eliminación de la DBO o DBO carbonosa, para la eliminación de la demanda bioquímica de oxígeno debida al nitrógeno, entonces hay una DBO5 carbonosa, y también cuando yo quiero ver una DBO, la depuración de la materia orgánica, pero ya no carbonosa, sino nitrogenada. Entonces es otra, que corresponde a los procesos denominados de nitrificación, es decir, transformación de nitrógeno orgánico y amoniacal, ¿no?, NO2, ¿no?, amoniacal a nitritos y nitratos para la eliminación del nitrógeno oxidado, nitritos y nitratos, en forma de nitrógeno gaseoso, también denominados procesos de desnitrificación. O sea, procesos anóxicos. O sea, estos procesos anóxicos es para eliminar nitrógeno. En una planta de tratamiento lo podemos hacer, sí. Por ejemplo, en los procesos de tratamiento de aguas residuales, ¿no?, en las pocetas donde crían peces, ¿no?,
Entonces, allí crían peces y pues los peces, la misma historia, pues orinan ¿no? Y hacen sus deposiciones. Pues esa orina, ¿no? Me da nitrógeno, ¿no? Y entonces tendría yo amoníaco. Pero ¿cuál es el problema del amoníaco? Que en grandes cantidades el amoníaco no permite que digamos, los peces respiren porque se les genera una enfermedad en las branquias que las tapona y mueren. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si tenemos un estanque y tenemos muchos peces? Lo primero que podemos hacer es que el agua llegue y llegar y que salga por el otro lado para que se lleve todos esos elementos y los pescados no mueran. O la segunda es que cuando si usted no puede llegar el agua y saquear, pues entonces toca recircular el agua, ¿no? El agua que llega, pues es como las piscinas, ¿no? Yo hago recircular el agua, pero si yo hago recircular el agua, pues me viene el agua con ese nitrógeno amoniacal y eso me va a matar los peces. Entonces yo hago un proceso, saco el agua y la hago nitrificación y desnitrificación. O sea, le quito el nitrógeno, lo transformo en nitrógeno amoniacal, lo transformo en nitritos y nitratos y después el nitrógeno sale a la atmósfera. Y una vez hecho eso, pues lo vuelvo al tanque. Entonces, eso es el proceso que se utiliza para eso, ¿no? Bueno, según el potencial de oxidación-reducción en el que se va a desarrollar la reacción biológica, se pueden diferenciar procesos aerobios que necesitan oxígeno, anóxicos con ausencia o escasez de oxígeno disuelto y anaerobios en ausencia de oxígeno disuelto. A la vez pueden existir procesos en los que se combinen varios de estos ambientes. Por último, la biocinosis en el reactor se puede mantener por diferentes métodos. De los dos principales, el primero corresponde a los denominados cultivos en suspensión, es decir, los microorganismos se encuentran en suspensión en el seno del agua, por lo que es necesario separarlos del agua efluente del reactor y devolverlos al reactor para mantener una concentración de biomasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros si nos fijamos en el esquema inicial? Vamos a coger aquí, pues, muchos de esos elementos. Va a llegar aquí microorganismos, pero muchos de los microorganismos salen, ¿no? Y entonces, como sale, me va quitando microorganismos aquí. Y entonces, en esta decantación secundaria, lo que hacemos es el fango que queda aquí, que son microorganismos, entonces lo recirculamos. Lo recirculamos aquí y entonces aumentamos la cantidad de microorganismos en el reactor, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, salen, pero entonces los volvemos a recircular y eso me aumenta el contenido de microorganismos que hay aquí. Entonces, generalmente los fangos de un decantador secundario se recirculan, se vuelven a cabecera y parte de esos fangos que ya me sobra, que no necesitan más, entonces yo tengo que hacer una relación de cuánto necesita y el resto lo vamos a botar aquí para tratamiento de globos, ¿no? Entonces tenemos esa característica. Aquí, bueno, entonces, bueno, decíamos nosotros, dice, el segundo, cultivo fijado a soporte, los microorganismos se fijan a diferentes medios materiales o soportes, con lo que quedan retenidos en el reactor a pesar del paso del agua a tratar a través del mismo. Los unos de cultivo en suspensión, esos como están nadando, pueden salir, ¿no? por el efluente. Estos también salen, pero no salen tan fácil, ¿no? Porque ellos están adheridos a un soporte. El proceso de tratamiento de aguas residuales más representativo de los de cultivo en suspensión es el denominado proceso de fangos activos, que será estudiado en temas posteriores. Al segundo grupo de procesos, es decir, de los procesos biológicos de cultivo fijado a soportes, también se les denomina procesos de película fija o de película biológica o procesos de biopelícula, que es como podemos denominarlos. Entonces, aquí
dice aerobios, por ejemplo, cultivos en suspensión, cultivo fijo, y anaerobios, de procesos aerobios, de cultivos en suspensión. Por ejemplo, estos de cultivo de suspensión son los lodos activados, ¿no? O fangos activados, y aquí cultivos en suspensión, lagunas aireadas, ¿no? También. Y en aerobios, cultivo fijo, los biodiscos, que están adheridos, y los filtros percoladores, son de cultivo fijo. Y aquí los anaerobios vienen a ser cultivos en suspensión, está en la digestión anaerobia, ¿no? Y de cultivo fijo, filtros anaerobios o también lechos expandidos. ¿Qué hemos hablado de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, los UASB, ¿no? Que son cultivos en suspensión, ¿no? Cultivos en suspensión. Y estos anaerobios, pues pueden ser anaerobios, digo, los UASB son cultivos en suspensión, por eso dice digestión anaerobia, y también hay cultivo fijo, ya lo veremos posteriormente. Entonces, y veamos entonces esto. Clasificación de los procesos biológicos, sistemas de tratamiento biológico, anaerobios, aerobios y facultativos. Fíjense ustedes, anaerobios, casi todo lo que vimos nosotros, tratamientos primarios, son anaerobios. Tanque séptico, ya lo vimos, ¿no? Tanking Hop, ya lo vimos. Filtro anaerobio, también lo vimos. Reactor UASB, también son procesos anaerobios. Y las lagunas anaerobias, que no las hemos visto, pero que decíamos que las vamos a ver en conjunto con las lagunas de estabilización. Por lo tanto, estos procesos, fíjense, todo el tratamiento primario, ¿no? La mayor parte, anaerobio. El tratamiento aerobio, dice, los más representativos, lodos activados, filtropercoladores, biodiscos y lagunas aeróbicas. Esto lo vamos a ver, ¿no? Estos procesos aerobios. Y la facultativa, dice, humedales y lagunas. Procesos facultativos, ¿no? Ya estos son de pulimiento. Humedales también lo vamos a ver y lagunas. Entonces, el tema de tratamientos biológicos, aerobios, anaerobios y facultativos. Entonces, empezaremos a trabajar procesos aerobios. Y dentro de estos procesos vamos a ver lodos activados, filtropercoladores, biodiscos y lagunas aerobias. Ya estos, ya tanques, ¿no? Esto ya lo vimos. Estos son tratamientos primarios, ¿no? Lagunas anaerobias también es un tratamiento primario. Bueno, señores estudiantes, no nos ha rendido, pero de todas formas, lo que quería yo explicarles muy bien era la parte de la biogenosis y el tanque, porque si entienden eso, ya después entienden todo lo que hay que hacer. De todas formas, pues, muchas gracias por su colaboración y, como siempre, energías positivas.